El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Emergencia por lluvias en Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. En Jamundí se desbordaron 2 ríos y hay más de 1000 familias damnificadas. 17 municipios en Santander se declaran en calamidad pública por ola invernal. Capturan a 25 integrantes de la banda Los Romanos en Santander. Buscan a mujer de 34 años desaparecida desde hace 5 días en Cali. ¿Cuáles son las quejas más comunes contra la EPS Medimás? Nueva crítica de Rusia a Estados Unidos por intervención en crisis de Venezuela. Se apretó el grupo B de los cuadrangulares por triunfo de Nacional. Todos tienen opciones. Millonarios más cerca de la final. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Maluma cerró su cuenta de Instagram tras fuerte polémica. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Eres muy bonita para llorar. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Bienvenidos a la primera emisión de CMI. A partir de hoy les acompañaremos de 11:30 a 12:30 del mediodía. Iniciamos con las noticias en el Valle del Cauca, donde hay una grave emergencia invernal por las torrenciales lluvias. 2 ríos se desbordaron y más de 1.200 familias se encuentran afectadas. Sebastián Bedoya está en el lugar de la emergencia. Sebastián, ¿cuál es la situación a esta hora? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La situación es esta. En estos momentos varios corregimientos de aquí en el municipio de Jamundí se encuentran completamente incomunicados o hay dificultad en su acceso porque las vías están completamente inundadas debido al desbordamiento de 2 ríos, el Cauca y el río Claro. Son más de 1.200 familias las que se han visto afectadas por esta situación, dadas las fuertes precipitaciones caídas en las últimas horas. Lo que ha dicho el alcalde del municipio de Jamundí, Edgar Yandi, hace algunos minutos a CMI, es que entrará un consejo para evaluar todo el riesgo de estas personas y determinar si se decreta la calamidad pública que permita atender con mayores recursos esta emergencia. Los habitantes de una de las zonas rurales están preocupados porque la fuerza y el nivel del río Cauca fue de tal magnitud que amenaza con desaparecer una de sus vías de acceso y tienen riesgo varias viviendas. Otro de los municipios que también se encuentran afectados por las lluvias aquí en el departamento del Valle son Buga y Ginebra. Y por último, en la capital del Valle, en Cali, todavía permanece la alerta naranja, o por lo menos así lo han decidido los organismos de socorro por los próximos 20 días, donde están pronosticadas las lluvias. Seguiremos atentos a esta información desde la zona rural del municipio de Jamundí, con la cámara de Edgar Penagos, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Y en Envigado, Antioquia, 10 viviendas fueron afectadas por un deslizamiento de tierra. En otros municipios del departamento también hay emergencia por inundaciones. Nuestra compañera Yusi Chaparro está en Envigado. Yusi, ¿cuál es la situación de los moradores de estas viviendas? Luisa, en este momento son cerca de 70 las personas afectadas que se encuentran evacuando estas 11 viviendas que sufrieron el deslizamiento de tierra aquí en la vereda La Esperanza. Ellos han estado haciendo pues el trabajo de remoción de los escombros, pues también resultaron afectados 2 vehículos y murieron 7 mascotas. A esta hora hace presencia también el personal de bomberos para sacar a estas personas, pues el riesgo de un nuevo deslizamiento sería inminente debido a las fuertes lluvias que hay en este momento en el departamento de Antioquia, en donde también se presentaron fuertes lluvias e inundaciones en los municipios de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, también en Liborina y Olaya, en el occidente y en el Urabá del departamento. Muchas gracias, Yusi. Y en Barranquilla también las fuertes lluvias han causado estragos. Más de 20 casas resultaron afectadas en el barrio Chiquinquirá. Fabián Lesmes se encuentra allí precisamente. Fabián, ¿cuál es la situación a esta hora? Crítica y delicada es la situación para los habitantes que están ubicados entre la carrera 29, entre calle 43 y 44 del barrio Chiquinquirá, aquí en Barranquilla. Tras el fuerte aguacero que cayó en las últimas horas, 20 casas resultaron afectadas. Nos informaron que 9 familias fueron ubicadas en un hotel cercano a este lugar. Los habitantes de este sector no están de acuerdo con la solución inmediata que hasta ahora le ha brindado la Secretaría de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla, como es la instalación de un muro de contención de unos sacos de arena conocido como Big Bap. Están a la espera de la pronta solución que le envíe la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Continúen ustedes con más en Bogotá. Fabián, muchas gracias. Y mientras tanto, en Santander, 17 municipios se declararon en calamidad pública por la emergencia invernal. Eduard Herrera desde Bucaramanga nos entrega el reporte. Eduard.
Buenas tardes, compañeros. Continuamos desde la ciudad de Bucaramanga, donde las intensas lluvias que han azotado el departamento de Santander han dejado afectaciones en muros y techos, además de cierres temporales en algunas vías del departamento. 17 municipios del departamento de Santander se encuentran en calamidad pública por afectación en vías y puentes, derrumbes y crecientes súbitas. Esto a causa de las intensas lluvias que han caído en esa parte del país. Ayer la vía nacional Bucaramanga hacia Bogotá en el sector de San Gil y el Socorro tuvo caída de rocas nuevamente. El llamado para que Invías tenga toda la disposición de la maquinaria para poder atender las restricciones en el punto del Terán es repetitivo, al igual que en el ingreso a San Gil, y esto pues ya se comienza a volver crónico en estos sectores. Por eso desde la Gobernación de Santander pidieron ayuda al Gobierno Nacional para atender estas afectaciones. Y lo que me dice el director de riesgo es que además del reporte que pasa a la unidad nacional, no sentimos hoy realmente un compromiso de presupuesto real y efectivo para el departamento de Santander. Además, estudiantes de 25 establecimientos educativos fueron reubicados en otros sitios debido a que estas presentan afectaciones en techos y muros. Según el pronóstico del IAM, las lluvias continuarán con mayor intensidad en las próximas horas. Por eso el gobierno departamental pide a los santanderianos informar a los equipos de socorro cualquier emergencia que se presente. Nosotros continuaremos desde la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, CMI, La Noticia. A esta hora avanza un gran operativo en Santander para desarticular la banda de los romanos que surte toda la cadena de microtráfico en 5 ciudades capitales del nororiente del país. 25 personas han sido capturadas. Fueron 25 los allanamientos los que realizó la policía esta madrugada en varias localidades de Bucaramanga y su área metropolitana para dar con el paradero de los integrantes de una poderosa red de microtráfico que distribuye sustancias psicoactivas en Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena y Valledupar. Aseguran las autoridades que la banda de los romanos comercializaba mensualmente en la capital santandereana media tonelada de marihuana y más de 300.000 dosis de cocaína y sus derivados. Las autoridades creen que en lo que ha corrido el año han movido 5 toneladas de estupefacientes en el nororiente del país. Demora en la entrega de medicamentos y la no asignación de citas médicas con el especialista son las denuncias más frecuentes de los afiliados de Medimás. Así lo reveló la Asociación de Usuarios de la EPS. En el primer puesto del ranking de las denuncias más frecuentes de los usuarios de Medimás está la demora en la entrega de medicamentos. Porque la persona le dan la fórmula, le dan el pendiente y no le entregan el medicamento. Segundo lugar, la no asignación de citas médicas con especialistas. Ortopedia, cardiología, endocrinología. En el tercero, la prestación del servicio de enfermería. Ya quieren renunciar porque no les han pagado. Y entre las principales preocupaciones de los afiliados está el qué va a pasar con las tutelas integrales si llegara a quedar en firme el traslado a otras EPS. Ya viene con un diagnóstico y con un tratamiento, le den continuidad al tratamiento. Según el Ministerio de Salud, si esto se da en Medimás u otras EPS que llegaran a ser liquidadas o revocadas, los afiliados tendrían garantizada la continuidad de los tratamientos. No tenemos prescripción, no tenemos preexistencias. A la fecha, Medimás tiene cerca de 4 millones de afiliados. Drama en Cali por la desaparición de Lady Johanna Soto, una mujer de 34 años de cuyo paradero no se sabe nada desde hace 5 días. Lady Johanna Soto Muñoz, de 34 años de edad, salió de su casa en el oriente de Cali rumbo a encontrarse con su ex esposo, pero al cabo de 5 días su familia no tiene rastro de ella. Mi hermana fue retenida el 22, eso fue miércoles 22 de mayo. El exmarido la citó para darle un dinero para los niños, porque ellos tienen 4 hijos. La citó para darle un dinero y de ahí no se volvió a ver. La mujer tiene 5 hermanos y es madre de 4 niños de 3, 6, 16 y 17 años. Se había separado de su expareja por episodios de violencia intrafamiliar y el mismo hombre se habría comunicado con uno de los pequeños para decirles que no verían más a su mamá. Un par de horas después de que mi hermana desaparece, él manda un mensaje de texto al celular de ella, porque ella dejó el celular en la casa, y le dice a la niña que por favor que vayan por la abuela. Que vayan donde la abuela porque ya la mamá no la van a volver a ver más. Las autoridades caleñas ya tienen conocimiento de este hecho, mientras que los parientes de Lady piden a quien sepa sobre su paradero informar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión les contamos cuántas denuncias por violencia intrafamiliar recibe la Fiscalía. Menores y mujeres las mayores víctimas. ¿Qué está pasando en Siria? Informe especial desde Kobe.
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que acaba con la tranquilidad de los hogares. No respeta edad ni género. Es toda la violencia que se ejercía al interior de la familia o por un familiar. Todo lo que ocurre en ese contexto familiar, sea nuclear o sea familiar extenso. En Colombia, estadísticas de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal revelaron que de enero a mayo de 2019 recibieron 29.117 denuncias por este hecho. De enero a marzo del mismo año, la cifra cerró en 17.701 casos. De estas, 4.389 fueron de hombres y 13.312 de mujeres. Las violencias en la familia, bien, hacia niños y niñas, pues porque hay un poder encima, también hacia las mujeres y en algunos casos, muy contados, también puede ser la violencia hacia el hombre en la casa. Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cundinamarca y Bogotá son las zonas que concentran el mayor número de reportes. Bogotá es una de las ciudades donde tiene un alto índice de violencia contra las niñas y violencia intrafamiliar. Si vemos, tiene más alto el índice en Bogotá que misma Cundinamarca. Hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Está la violencia física, está la violencia psicológica, está la violencia económica, la violencia sexual también, que es también bastante notoria. A pesar de que las estadísticas de las autoridades demuestran un aumento en la notificación de los casos, muchos de estos episodios se quedan en el silencio por temor a denunciar. Ya se han naturalizado y se justifica la misma violencia en la casa. Recuerde que todo aquel que conozca sobre alguna situación de violencia intrafamiliar está en la obligación de denunciar. No necesariamente tiene que ser la víctima o un familiar, también un vecino o amigo. En lo corrido del año 2.400 niños, niñas y adolescentes han sido violentados en el país. Por estos hechos, el ICBF abrió 52 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. No para la violencia contra menores de edad en el país. En los primeros 3 meses del año, 1.247 niñas y 1.153 niños fueron violentados, para un total de 2.400 casos. Para Carolina Piñeros, directora de Red Papás, las principales causas son la falta de normas dentro de los hogares. Los mismos padres de familia vamos perdiendo nuestra autoridad, no tenemos autoridad, entonces los papás dicen como, es que este niño se me salió de las manos, no sé cómo manejarlo y a veces es un bebé. No sabemos cómo establecer esas normas y límites o cuando las establecemos no somos consistentes en hacerlas cumplir. Las cifras continúan siendo alarmantes. En los primeros meses del año, Medicina Legal confirmó que 203 menores de edad perdieron la vida por diferentes tipos de violencia. Muchas de las adolescentes están siendo vinculadas a este ejercicio de ilicitud y estamos trabajando y abogando porque puedan ser encausadas a los servicios de protección del Estado. Cuando son menores de edad, el ICBF presta su procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. Por estos hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió 52 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en el país. Y hay alerta en Bogotá por la venta y consumo de drogas en entornos universitarios. En las últimas horas, las autoridades capturaron a 10 integrantes de la banda Los Químicos. Los jóvenes ofrecían una nueva droga conocida como un marihuana wax. Esta sustancia era el extracto de la marihuana convertida en cera que no produce olores y era consumida a través de cigarrillos electrónicos. La banda utilizaba la modalidad de domicilio para no ser identificados fácilmente. Habitantes de la localidad de Puente Aranda denuncian que falsos policías están extorsionando y hurtando en diferentes barrios de la localidad. Los delincuentes utilizan prendas oficiales y se movilizan en motos de la policía para amenazar a los ciudadanos y hacer que entreguen sus pertenencias. En el más reciente caso, obligaron a una pareja a bajarse del vehículo para hurtarles todas sus pertenencias. Estados Unidos contribuye al aumento de la confrontación en América Latina, aseguró el canciller ruso Sergei Lavrov, quien advirtió que Washington estaría utilizando las divergencias políticas para generar enfrentamientos en la región. Moscú volvió a rechazar la campaña de presión que está realizando Estados Unidos en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esta vez el hombre fuerte de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, advirtió que con estas acciones Washington agudizó el clima de confrontación en toda la región. То, что мы сейчас наблюдаем в действиях Вашингтона по отношению к Венесуэле, полностью
игнорируют волю самих стран Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что американцы сейчас, американская администрация прилагает все усилия к тому, чтобы... Lavrov hizo estas declaraciones tras el encuentro que sostuvo con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, donde el canciller ruso advirtió que la experiencia del bloqueo estadounidense a Cuba demuestra el fracaso de las políticas de presión y de las sanciones unilaterales. Terremoto en Perú deja 2 muertos y 15 heridos. Las autoridades evalúan los cuantiosos daños materiales tras el fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió la Amazonía peruana este fin de semana. Cientos de familias damnificadas dejó el fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió la Amazonía peruana y que también se sintió en varias regiones de Colombia, Venezuela y Ecuador. El fuerte movimiento telúrico, que se prolongó por casi 2 minutos, causó también deslizamientos de tierra, cortes de luz y viviendas y colegios también resultaron destrozados. El presidente peruano Martín Vizcarra se dirigió a la zona para inspeccionar los daños y coordinar la atención de las víctimas que hoy están bajo supervisión médica. Por ahora, los servicios de emergencia y las autoridades trabajan en limpiar la ciudad y remover los escombros que dejó el fuerte terremoto. La guerra en Siria cumple 8 años. Uno de los episodios más duros fue el enfrentamiento en Kobane, al norte del país. Nuestro compañero Víctor de Correa Lugo se encuentra en esta región. Víctor. Estamos en el cementerio de Kobane, donde más de 1000 cuerpos de jóvenes murieron defendiendo esta ciudad hace 5 años de manos del Estado Islámico. Muy cerca de acá se libran 2 batallas. La batalla de Afrin, donde las tropas turcas, con apoyo de grupos islamistas, se enfrentan a los kurdos, al ejército sirio y a otras fuerzas que estén presentes en el área. Y por el otro lado tenemos la batalla de Idlib, donde unos grupos islamistas están peleando contra el gobierno de Bashar al-Assad. En estas circunstancias, la complejidad de la guerra en Siria está terminando, pero no con ello los problemas que originaron la guerra. Los problemas de integración de las diferentes comunidades, como los kurdos, los armenios, el problema de transparencia en el manejo de los recursos, los problemas de corrupción y de clientelismo y nepotismo, han llevado a que este país entrara en una guerra del cual ya está llegando a su 9º año. Desde Kobane, en el norte de Siria, Víctor de Correa Lugo. El presidente Iván Duque se encuentra en Perú, donde se reunió con el Consejo Presidencial Andino conformado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En el encuentro se firmó un compromiso para fortalecer el comercio, la interconexión energética y el desarrollo de tecnología. Reconocieron además la implementación del acuerdo de paz en Colombia. El jefe de Estado colombiano se reunirá además con su homólogo peruano Martín Vizcarra para abordar temas migratorios y de comercio, donde será declarado huésped ilustre y recibirá las llaves de la ciudad de Lima. Alarma en Cúcuta. En las próximas horas podría quedar sin combustible. Largas filas para abastecerse. Sube la luz para estratos 4, 5 y 6. También se incrementaría el precio de la ropa importada. Más de 5.000 familias afectadas por invierno en el país en el mes de mayo. Emergencia invernal en el Valle del Cauca por torrenciales lluvias. Más de 1.200 familias afectadas en Jamundí. 84 líderes sociales asesinados en 2019 según cifras de Indepaz. Autoridades intervendrán 30 estaciones de gasolina que estarían al servicio del narcotráfico. Alerta por panfletos que amenazan con limpieza social en Bosa y Ciudad Bolívar. Llegó James Rodríguez a Bogotá y ya piensa en la Copa América. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Seguimos en CMI, primera emisión. En las últimas horas, Cúcuta y su área metropolitana podría quedar sin el suministro de combustibles. El cupo asignado por el Ministerio de Minas está por agotarse. El aumento de la demanda provocada por la falta de gasolina en Venezuela, que era la que suplía el déficit, supera los 3 millones de galones. Vamos a la frontera con Carlos Salazar. Carlos, buenas tardes. ¿Y qué medidas se van a tomar para evitar ese desabastecimiento? ¿Qué tal, televidentes en todo el país? Evidentemente se está presentando ya la escasez de gasolina en la ciudad de Cúcuta. Únicamente quedan 5 estaciones con combustible y supuestamente, de acuerdo a los expertos, en horas de la tarde ya no habrá gasolina en la capital norte santanderiana.
A partir de hoy empezó la incertidumbre para el parque automotor del área metropolitana de Cúcuta. Los combustibles como la gasolina y el ACPM, subsidiados por ser zona de frontera, se están agotando. Colas hasta de 3 cuadras se observan en las pocas estaciones de servicio que aún tienen el producto. En Cúcuta de 15 estaciones de servicio, solamente 5. El Ministerio de Minas prometió resolver la situación, pero hasta el momento no llega el combustible. De agotarse hoy, Cúcuta quedaría sin el producto hasta el próximo sábado. Tenemos hasta hoy nomás, hasta por ahí las 7, 8 de la noche estamos acabando cupo de fronteras. Los más afectados con esta escasez son los motociclistas. Uno necesita trabajar y el tiempo es muy indispensable, ¿no? Y las bombas solamente están atendiendo los carros, las motos también deberían atenderlas, darle prioridad a las motos. ¿Cómo puede ser posible que tengamos que hacer cola extra por gasolina teniendo aquí suficiente nosotros? El departamento norte de Santander requiere, ante la alta demanda, mínimo de 13 millones de galones de combustibles. La información desde Cúcuta, Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y mucha atención porque a partir de hoy se incrementa el cobro en la factura de electricidad para los estratos 4, 5 y 6. En el siguiente informe les contamos cuánto deberá pagar ahora. En próximos días el recibo de la factura de los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 subirá aproximadamente 4 pesos por kilovatio. Lo anterior porque el Plan Nacional de Desarrollo incluye un artículo que busca salvar a Electricaribe. El plan también trae un arancel de 37,9% a los textiles importados. Ahora lo que sigue es trabajar para evitar que ello llegue a generar más contrabando. Ahí hay un trabajo que hay que hacer, por supuesto, con la DIAN, y incluso en el Plan de Desarrollo está previsto que haya un programa de fortalecimiento a la DIAN, de mejor administración, para que de verdad la lucha contra el contrabando se vea reflejada en crecimiento de nuestra industria nacional. El Plan de Desarrollo también trae inversiones por cerca de 29 billones de pesos para comunidades indígenas y afrocolombianas. Y regresamos a Jamundí, donde más de 1000 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas que provocaron el desbordamiento de los ríos Claro y Cauca. Sebastián, ¿qué atención están recibiendo las familias afectadas? Así es, Luis, hasta el momento no están recibiendo ningún tipo de ayuda esas familias que han resultado damnificadas por los torrenciales aguaceros caídos aquí en esta zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. En estos momentos el alcalde Edgar Yandi se encuentra evaluando la situación en un consejo municipal de riesgo. Mientras tanto, algunas viviendas permanecen así, aunque ya bajó el nivel de los ríos Cauca y Claro, permanecen completamente anegadas. Algunos de sus ocupantes abandonaron las viviendas para buscar refugio en zonas vecinas. Son dos veredas, al menos las que han resultado afectadas por estas lluvias, dejando a más de 1.200 familias damnificadas. Más de 1.200 familias afectadas dejan desbordamientos de los ríos Claro y Cauca. Viviendas, cultivos y vías anegadas es el resultado de los torrenciales aguaceros en Jamundí. La lluvia nos ha afectado mucho acá en nuestro municipio. En la zona alta se ha causado grandes derrumbes que han tapado la vía, sobre todo la vía principal que nos comunica a los corregimientos de Villa Colombia, a la Meseta y a la Liberia. Ahí se pueden haber afectado más de 1.200 familias que no pueden salir. Son más de 200 viviendas en riesgo, un puente a punto de colapsar y una vía sobre el corregimiento de Bocas del Palo semidestruida. Inundado esto por acá, la carretera, el puente, están esperando que se caiga para ahora sí hacerlo a la carrera. El río se está comiendo la vida y en la vía se va a llevar una vivienda. Los estragos del invierno les generan pérdidas millonarias a los campesinos de las zonas más afectadas. En el Valle del Cauca, de sus 42 municipios, Ginebra, Buga y Jamundí son los más impactados. Se lo lleva el río todo, la platanera, todo lo que uno tenga el cultivo, todo lo lleva Cauca. Mientras tanto, en Cali permanece la alerta naranja sobre los 7 ríos de la ciudad por los próximos 20 días, donde pronostican mayor probabilidades de lluvia. En Buga y en Ginebra también hay afectaciones por las lluvias. Mientras tanto, aquí en la zona rural del municipio se encuentra completamente inundada y hay dificultad para llegar hasta esos corregimientos afectados. Por supuesto, nosotros seguiremos atentos a esta difícil situación invernal del municipio de Jamundí con la cámara de Edgar Penagos. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, las lluvias no dan tregua en Barranquilla. Los habitantes del barrio Chiquinquirá ven cada vez más grave esta situación. Tras las fuertes lluvias, 20 casas resultaron socavadas en sus terrazas por la crecida del arroyo Hospital. Fabián, buenas tardes. ¿Qué dicen las familias afectadas? ¿Cómo están siendo atendidas?
Gina, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Preocupados están los propietarios de estas viviendas, pues ven cómo el caudaloso arroyo del hospital cada vez que llueve socava el terreno en donde construyeron sus viviendas. Hasta el momento, 9 familias fueron reubicadas. El fuerte aguacero que cayó en Barranquilla en las últimas horas en distintas partes de la ciudad dejó afectaciones, especialmente en la carrera 29 entre calles 43 y 44 del barrio Chiquinquirá. Los habitantes de este sector denuncian atrasos en la canalización del arroyo. Las obras iniciaron en el año 2016 y nada que culminan hasta esta fecha. No sé si ellos eran zapateros porque los lunes no venían a trabajar. Las máquinas permanecían aquí en la puerta de la casa. Hay más de 40 casas que tienen demasiado problema. Tiene problemas en la terraza, tiene problemas que se han caído, los techos también. El temor se ha apoderado de los habitantes de este sector del barrio Chiquinquirá porque temen que sus casas se puedan venir abajo por el paso del arroyo Hospital. Denuncian que hasta la fecha no les han dado ninguna solución. Todo lo que usted ve que están poniendo ahí se lo llevó el arroyo. Varios de los vecinos de este tramo quedaron atrapados en sus casas mientras veían cómo el paso del arroyo se llevaba parte de sus terrazas. Los habitantes de este sector le piden a la Secretaría de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla celeridad en la canalización de este arroyo. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y en Armenia, 300 familias están en riesgo inminente de colapso por derrumbe y daño en el alcantarillado. A pesar de la alerta, se niegan a evacuar sus viviendas. Gisela Moreno con el reporte. Luisa, Gina y televidentes, muy buenas tardes. Las fuertes lluvias ocasionadas por la temporada invernal en esta zona del país y problemas en el alcantarillado son algunas de las razones que tienen en grave riesgo a los habitantes de 3 barrios de la ciudad de Armenia. Montevideo Central, Milagro de Dios y Buenos Aires son los 3 barrios afectados en la capital del Quindío y que han sido priorizados por la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres, ordenando su evacuación tras el riesgo de colapso que presentan. Específicamente para el barrio Milagro de Dios son unas viviendas que no tienen soporte en su parte baja, que en cualquier momento pueden colapsar. Algunas de ellas continúan habitadas y el riesgo es que inclusive una de estas viviendas caiga encima de una casa que está habitada. Aunque llevan varios meses padeciendo las inundaciones, los habitantes del sector manifiestan no tener garantías para efectuar la evacuación. ¿Que para dónde nos vamos a ir si nosotros no tenemos para dónde irnos y lo único que tenemos es nuestras viviendas? En ellas nosotros las compramos, invertimos lo que teníamos y no tenemos para irnos. Por ahora la administración municipal ha manifestado que adelanta los trámites para ofrecer alternativas de arrendamiento a las cerca de 300 familias en riesgo. Seguiremos al tanto de lo que suceda en esta zona del país. Con la cámara de Frei Navarro, para CMI La Noticia, informó Gisela Moreno. Gisela, gracias. Durante el mes de mayo, las lluvias han dejado más de 5.000 familias afectadas en 24 departamentos. Aunque estas están llegando a su fin, el IDEAM recomienda a los comités de emergencia que mantengan los planes de contingencia ante el riesgo de cualquier eventualidad. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo, entre el 1 y el 26 de mayo, 5.121 familias resultaron afectadas por el invierno en 24 departamentos, en los cuales 91 municipios han presentado 114 eventos. En cuanto a víctimas y lesionados, se tiene un reporte de 2 personas muertas, 9 heridas y 4 desaparecidas. Por eso el IDEAM pide mantener las alertas en todo el territorio nacional. Les sugiere a todos los habitantes de zonas de alta pendiente identificar las zonas de mayor amenaza ante la probabilidad de crecientes súbitas o deslizamientos de tierra. Varias de las zonas continúan en alerta roja. El río Cauca a la altura de Guaranda, Sucre, también los ríos del departamento de Antioquia, aquellos que desembocan en el Golfo Urabá, el río Nare, el río Nechí, el río Medellín también están en alerta roja por crecientes súbitas. Las lluvias se mantendrán hasta mediados del mes de junio, principalmente en el centro y el norte del país. Y regresamos a Envigado, Antioquia, uno de los municipios más afectados por la emergencia invernal. 10 viviendas resultaron afectadas por el deslizamiento de tierra. Yossi, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación? Hola Luisa, buenas tardes. Estamos en este momento a las 12:11 del mediodía en el sector del Regalo de la vereda La Esperanza del municipio de Envigado. Como ustedes pueden ver, al fondo está este deslizamiento de tierra gigantesco que se desprendió desde la parte alta de la montaña con toneladas de lodo y que afectó a estas 10 viviendas, pero que también nos han dicho aquí las personas que tuvieron que evacuar de manera inmediata, pues esto ocurrió en la madrugada. También afectó 2 vehículos y murieron 7 mascotas. Muchas de estas personas no
tienen a dónde ir, se están autoalbergando en casas de familiares y amigos. Al parecer, las fuertes lluvias produjeron que se desprendiera este deslizamiento de tierra, pero también algunos de los habitantes dicen que obedecería a un lleno que se hizo de manera incorrecta. El terreno se desprendió desde la parte alta de la montaña y arrasó con toneladas de lodo y roca, afectando 11 viviendas de la vereda La Esperanza en Envigado, Antioquia. Esta familia, junto a sus 2 pequeños hijos, se salvó de ser sepultados por el deslizamiento. A mí me tocó salir por la ventana de la pieza mía, porque no tuve salida por donde más. 3 vehículos también resultaron afectados y 7 perros murieron. Son cerca de 70 los afectados que tuvieron que evacuar de manera inmediata y no tienen a dónde ir. No tenemos ingreso para ingresos, no tenemos ingreso, no podemos sacar nada, nos hicieron desalojar, pero no podemos sacar nada. Que no tenemos en dónde vivir. Usted sabe que uno conseguir un arriendo es muy bravo y nosotros necesitamos que Envigado nos colabore con esto. Estamos en estos momentos la cuadrilla del Cuerpo de Bomberos en el sitio haciendo un monitoreo en el sitio. Estamos las 24 horas constantes, nos encontramos entonces, evacuamos el personal de las viviendas. Otras emergencias por lluvia se presentaron en los municipios de Olaya y Liborina en el occidente del departamento, en Chigorodó, en San José de Apartado, en Urabá y en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Y en otras noticias de Antioquia, la policía capturó a 2 hombres señalados de ser los responsables de asesinar a 2 topógrafos en el municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño. Luego de asesinarlos, exigían una millonaria suma de dinero a sus familiares por una posible o presunta falsa liberación. Los topógrafos Uber Ballesteros, de 67 años, y Luis Guillermo Carrillo, de 31, salieron desde Medellín rumbo al municipio de Urrao, suroeste antioqueño, a cumplir una cita de trabajo para realizar mapas con drones en una vereda. Al llegar fueron retenidos y asesinados por los hombres que los habían citado y quienes se identificaron como residuales de las FARC. Estas personas que fueron capturadas toman una fotografía de los individuos después de asesinarlos, les envían esa fotografía a los familiares exigiéndoles sumas de dinero, haciéndoles creer que estaban secuestrados. Después de robarlos y asesinarlos, contactaron a sus familiares para pedirles 150 millones de pesos a cambio por un falso secuestro. Los 2 delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que además investiga si el autor intelectual habría dado la orden del crimen desde una cárcel en Medellín. Y también hay preocupación en el municipio de Bello, Antioquia, en donde se presenta una tensa situación de orden público y donde ya también completa una semana, exactamente desde el pasado 20 de mayo, desaparecida Sandra Milena Lescano Mazo, una mujer madre cabeza de familia, quien salió de su vivienda en el barrio Zamora rumbo hacia el municipio de Bello a trabajar y no regresó. En este momento se encuentra la investigación por parte de la Fiscalía para dar con la ubicación de esta mujer. Esto desde Envigado, Antioquia. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, advierte que en el país se requiere revisar los esquemas de seguridad porque hay muchos que no los requieren y sí podrían ser utilizados para garantizar la vida y seguridad de los líderes sociales. INDEPAZ dijo que es preocupante la situación de líderes sociales y excombatientes de las FARC en varias zonas del país. Este año llevan 84 líderes asesinados. Solo el pasado fin de semana asesinaron 5 personas, también 15 excombatientes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz. Considera que hay más de 6.500 esquemas de seguridad con millonarios recursos y que muchas personas no le dan el uso adecuado. Hay muchos esquemas que han sido pedidos en un momento por un riesgo y ya pasó el riesgo y no se han revaluado. Y otros simplemente por estatus. Por eso piden revisar los esquemas de seguridad. La mitad, por lo menos, de los esquemas de protección individual son innecesarios. Hay mucho concejal de capital, mucho político nacional, mucho funcionario de alto nivel que no necesita, debería eso reorganizarse, suspender todos los esquemas de ese nivel de 5 años para atrás. Finalmente proponen que estos escoltas protejan a líderes sociales de manera colectiva. Escandaloso caso de abuso sexual en Chía, Cundinamarca. La policía capturó a un hombre que abusaba de sus 2 hijos, una sobrina y su propia esposa. En promedio, cada hora, 3 personas son abusadas sexualmente en Colombia. En las últimas horas, la policía de Cundinamarca capturó 18 personas acusadas de abusar sexualmente de menores de edad. El caso más aberrante es el del hombre conocido como el Diablo, que no solo agredía física y sexualmente a su compañera sentimental, sino que también extendía estos hechos delincuenciales y estos vejámenes a
sus 2 hijos de 8 y de 10 años y a una sobrina de 17 años. Cifras de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía revelan que en lo que va corrido del año se han denunciado 10.918 casos de delito sexual en el país, 3.424 casos menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que significa una reducción del 24%. Las ciudades de mayor ocurrencia del delito son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Cifras de medicina legal revelan que según lo tabulado durante el primer trimestre del año, el 90% de las víctimas son menores de 18 años y los principales agresores son los padres de familia, padrastros y hermanos. Tras denuncias realizadas por CMI, la Fiscalía General de la Nación investigará al menos 33 estaciones de servicio de gasolina que habrían sido montadas para surtir de combustible a laboratorios para el procesamiento de cocaína. De acuerdo al incremento de los cultivos ilícitos que se ha venido dando desde el 2015, también ha incrementado el número de estaciones de servicio. Así alertó la Policía Antinarcóticos hace 3 meses del acelerado incremento de estaciones de servicio en departamentos como Cauca, norte de Santander, Caquetá y Nariño, donde está disparado el número de hectáreas sembradas con cultivos de coca. Tumaco casi que tiene el 62% de las estaciones de servicio de todo el departamento de Nariño. Sorprende que, por ejemplo, se consuma mucho más combustible en Tumaco que en la misma capital del departamento de Nariño. De las 5.439 estaciones registradas en el país, 1.249 están concentradas en los municipios donde hay mayor producción de cocaína. Las autoridades intervendrán 33 estaciones en municipios como Tumaco, Río Sucio y El Carmen. Las autoridades estiman que al menos 70 millones de galones de combustible se desvían anualmente para el narcotráfico. Hay alerta en Bogotá por la venta y consumo de droga en entornos universitarios. En las últimas horas, las autoridades capturaron a 10 integrantes de la banda Los Químicos. Los jóvenes ofrecían una nueva droga conocida como marihuana wax. Esta sustancia era el extracto de la marihuana convertida en cera que no produce olores y era consumida a través de cigarrillos electrónicos. La banda utilizaba la modalidad de domicilio para no ser fácilmente identificados. Habitantes de la localidad de Puente Aranda denuncian que falsos policías están extorsionando y hurtando en diferentes barrios de la localidad. Los delincuentes utilizan prendas oficiales y se movilizan en motos de la policía para amenazar a los ciudadanos y hacer que entreguen sus pertenencias. En el más reciente caso, obligaron a una pareja a bajar del vehículo para hurtarles todas sus pertenencias. Alerta por panfletos que están circulando en Ciudad Bolívar y en Bosa y amenazan con hacer limpieza social. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué se sabe de estos panfletos? Luisa y televidente, cordial saludo. Mire, pues los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y también de Bosa están atemorizados por estos panfletos amenazantes que están recibiendo tanto por redes sociales como por mensajes de texto e incluso debajo de las puertas de sus viviendas. Estos mensajes o avisos lo que dicen es advertir por una limpieza social. La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció al respecto. Avisos como estos, donde aseguran dar un ultimátum a grupos criminales y consumidores de droga, tienen atemorizados a los habitantes de Ciudad Bolívar. En los panfletos se habla de una limpieza social. A personas que vienen de sus trabajos muy tarde de la noche, estudiantes universitarios, es decir, aquí están metiéndole miedo a todo el mundo. De hecho, encuentran a cualquier joven y no ande a estas horas en la calle porque... ya sabe, lo acostamos o lo acostamos. Sorpresivamente, el panorama es el mismo en la localidad de Bosa. Debajo de las puertas de las viviendas han recibido estas amenazas. Eso ha generado un temor. Las autoridades aún no han dicho si es una falsa alarma, si es alguien que quiere crear un pánico o si es realmente algo verídico. Autoridades investigan el origen de estos mensajes. Estos panfletos que han salido han tenido verdaderamente un estudio frente a organizaciones criminales, delincuenciales, y lo que tengo para decirles es que no corresponden verdaderamente a una estructura de crimen organizado. En lo corrido del año van 59 personas asesinadas en la localidad de Ciudad Bolívar. Y es que en las últimas horas se encontró el cuerpo de una persona cerca al barrio San Bernardino. Las autoridades investigan si esa muerte podría tener vínculos con estos mensajes amenazantes. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó el aseguramiento en salud de recién nacidos venezolanos, el gobierno autorizó 60.000 millones de pesos para la red hospitalaria que atiende a esta población. Según el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, el fallo de la Corte Constitucional que ordenó la afiliación de recién nacidos venezolanos al sistema de salud colombiano es una manera de cubrir la atención con más facilidad a esta población. Es más eficiente y es más sostenible para nosotros ir asimilando esta respuesta
de atención en salud a migrantes a través de estos mecanismos de aseguramiento, que con el esfuerzo que estamos haciendo de cofinanciar o pagar los gastos incurridos. Anunció la entrada de más recursos para atender a los migrantes y sobre todo beneficiar a los hospitales que los atienden. 60.000 millones de pesos adicionales para acompañar a la red hospitalaria pública que ha atendido migrantes. Bogotá es una de las zonas que más atiende urgencias de migrantes venezolanos. A 3 semanas de que inicie la Asamblea General de la OEA en Medellín entre el 26 y el 28 de junio, el secretario general Luis Almagro hizo énfasis en que el principal tema será la cumbre de Venezuela. Almagro reveló que de los 4 millones de venezolanos que han salido de su país, la mitad está en territorio colombiano. Una crisis que provoca una migración de 4 millones de personas, hoy la segunda más grande del mundo luego de la crisis siria. Una crisis que tiene completamente devastados los sectores de educación, salud y alimentación dentro de su propio país. Una crisis que hoy exporta enfermedades, difteria, sarampión, malaria. Una crisis que hoy exporta desnutrición infantil. Una cifra que alarma es la violencia contra los adultos mayores. Las cifras reportadas dan cuenta de 6 víctimas diarias. El abandono es una de las formas de maltrato más cruel. Los adultos mayores suelen ser quienes agrupan las familias, en las comunidades indígenas suelen ser las voces de la palabra de la sabiduría. Sin embargo, las estadísticas parecen demostrar lo contrario. Un estudio publicado por Medicina Legal reveló que en los últimos 10 años, 15.381 adultos mayores fueron valorados, mientras en el 2008 denunciaron 1.175 casos, en 2017 fueron 1.944, un 75% más. En los primeros 3 meses del año, se han reportado 571 casos. En promedio, 6 adultos mayores son golpeados al día. Del 40% de las agresiones vienen de los hijos y el 11 y el 7 vienen de hermanos y nietos. Para Sandra Viveros, directora de uno de los centros de protección del distrito, el desprecio por los adultos mayores es alto. Sí. Sí, es un maltrato. Y es un maltrato que cada vez que va pasando el tiempo va en aumento. Y son muchas las formas de maltrato. El maltrato físico, el maltrato económico y el maltrato emocional. Pero hay otros tipos de maltrato que agreden directamente el alma de los ancianos. Las personas mayores suelen ser abandonadas en hospitales, como usted comenta, sobre todo en épocas de vacaciones. Héctor Camucay Ramírez nació en Manizales hace 76 años. Se casó y tuvo 3 hijos en quienes invirtió hasta el dinero que ganó en la lotería. Hace 5 años terminó en la calle. No tenía quien me ayudara y ya había perdido el contacto con la familia y todo y me tiré en la calle. En la calle, una infección le causó una gangrena que le quitó gran parte de una pierna. Como él, son muchos los adultos mayores en estado de abandono. Y la gente deja abandonadas a sus personas mayores también es porque cuidar suele volverse muy caro para las familias. Un cuidado que debe asumir el Estado a como de lugar y casi que a cualquier costo. Y eso, promedio por persona mayor, estamos hablando entre 2,5 y unos 4 millones de pesos. Volvamos con Héctor Camuscoy, porque a pesar de estar feliz en este geriátrico del distrito, él quiere ver a sus hijos aunque sea por un momento. No necesito dinero, necesito es que me den moral. Las agresiones de pareja son violencia intrafamiliar. Cada hora se reportan 5 casos en medicina legal, donde el mayor número de víctimas corresponde a las mujeres. Adicionalmente, la impunidad en todos estos casos llega al 95%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el primer trimestre del año se presentaron 11.055 casos de violencia de pareja, es decir, 122 casos diarios. De estos, 9.400 víctimas fueron mujeres y 1.648 hombres. Sin embargo, preocupa que una vez reportadas o denunciadas las diferentes agresiones, no son eficientes los resultados de las investigaciones. Año a año va en incremento. En el primer trimestre del 2019 se dijo que ya llegamos al 95% de impunidad en casos de violencia contra mujeres. Adicionalmente, otros casos no son denunciados.
claramente hay subregistro. Nosotros seguimos sacando cifras de 5 fuentes que son Medicina Legal, Civigila, las cifras que saca la ENS, digamos que recogemos las cifras de varias fuentes y de ahí calculamos cuáles están siendo los índices de violencia. Para contrarrestar este panorama, en el Congreso se aprobó una ley que endurece las penas por violencia intrafamiliar, sobre todo cuando los victimarios son reincidentes. Además, extiende a exparejas y amantes el grupo de víctimas. Sí existen otras personas que pueden ser victimarios y podríamos meter dentro del ámbito de violencia familiar, intrafamiliar, muchos casos que están quedando relegados, por ejemplo, por el hecho de la cohabitación. Se espera que esta ley sea sancionada por la Presidencia de la República. Y en otras noticias, el 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, ya está en la ciudad de Bogotá para ponerse a disposición del técnico Carlos Queiroz para afrontar la Copa América de Brasil. Sin embargo, antes de unirse al combinado nacional, el cucuteño cumplió con unos compromisos publicitarios, incluido el lanzamiento de un videojuego llamado Warrior Children, cuyas ganancias irán al Hospital Pediátrico La Misericordia para ayudar a los niños con cáncer, especialmente con dotación. Está disponible. A ver, James, ¿qué estamos haciendo? Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. La estimación positiva que hace Fedesarrollo sobre el crecimiento de la economía del país en 3,3%, 2 puntos por encima de lo proyectado para América Latina por el Fondo Monetario Internacional. Según la entidad, la aplicación de la ley de financiamiento ayudará en este resultado porque garantiza la reducción del costo fundamental del uso de capital e incentiva la inversión y el crecimiento. Lo malo, hay emergencias por fuertes lluvias en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. En Jamundí, 2 ríos que se desbordaron provocaron que más de 1000 familias quedaran damnificadas. Mientras tanto, en Santander, las autoridades declararon 17 municipios en calamidad pública. En Antioquia, 10 viviendas resultaron afectadas por deslizamientos de tierra en Envigado. Y lo feo, el aumento en el recibo de energía que tendrán los estratos 4, 5 y 6 de aproximadamente 4 pesos por kilovatio. Esto se debe a que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó un artículo que busca salvar a Electricaribe y los recursos irán para este fin. El plan también impone un arancel a los textiles de 37,9% que sean importados. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, y hasta aquí las noticias en Primera Emisión. Continúe con la programación del Canal 1. A continuación, El Sultán y a las 9 de la noche nuestra emisión central. Feliz tarde.